Muy bien, ¿sabían que hay una manera de ahorrar comprando gas? Lipigas presenta Lipi Vecino, un lugar donde usted trae su cilindro vacío de cualquier color, se lleva uno llenito de Lipigas y se ahorra hasta 3.500 pesos adicionales a su descuento. Ya hemos hecho más de 100 Lipi Vecinos a lo largo de Chile, porque los hechos son los que mejor hablan de uno. Busque el más cercano y coticen Lipi Vecino. Ahí dice, lipivecino.cl. Muy bien, y es momento de presentar a Felipe Vidal. ¿Cómo le va, don Pollo? Bien. Oye, día lunes 20 de marzo, además que comenzó el otoño, pero... Triste para... No, porque alguien hoy día en la tarde me decía, porque tú hablas desde la industria. Yo no hablo de ninguna industria, yo hablo a lo que vamos a hablar sobre la muerte de Alipio Vera y Eduardo Jorge Edwards, el escritor también, murió el fin de semana. Lo digo como un televidente, no sí, como parte de la industria, porque yo crecí viendo al Javerín Conja, en el caso de Eduardo Rabani, y hay que decir, una de las razones por las cuales, así que si tienen alguna queja, vayan a hablar con ellos. Estudié periodismo es justamente por Informe Especial, por ese grupo de Pavlovich, Alipio Vera, Caldichuri, Araya sí, y Guillermo Muñoz. Y ahí está el gran Alipio Vera, Premio Nacional de Periodismo del año 2013. Cuando hizo la cobertura de los... Claro, de la tragedia de los Andes. Claro. Ahí recordemos está, en esa cobertura, mira, comparado con el 13 de octubre de 1972 cayó este avión que traía estos rugbyistas a nuestro país y que fallecieron 40 pasajeros y hubo 16 sobrevivientes. ¿Y cuál es la gracia que tuvo Alipio Vera? Que él fue el primero que tuvo contacto con el arriero que había tenido contacto con alguno de los sobrevivientes, como uno de ellos Parrado. Y ahí está justamente una de las cosas que uno podría decir marcó, ¿verdad? La carrera de este gran Alipio Vera, periodista entrañable, muy de campo. Sí, eso te iba a comentar. Muy preocupado del mundo rural. Sí. Y Santiago Pavlovich, perdón Apoyo, recordaba hoy un informe especial que generó muchísima sintonía y mucho revuelo. Programa periodístico, hay que recordarlo, posterior al retorno a la democracia. Imprescindible. Que es absolutamente imprescindible, que era los profesores en el mundo campesino, en el mundo rural. Cómo funcionaban, cómo llegaban al colegio, de qué manera se relacionaban con los apoderados, cómo trataban a los alumnos. Y eso generó muchísimo revuelo. Y esa era la gracia, si se quiere, de un tipo entrañable, muy directo, muy cercano, muy distinto a como el propio Pavlovich decía. Yo, claro, tenía una visión distinta de la noticia. Él se involucraba con los protagonistas y tal vez por eso, y por su tono de voz también, lo hizo tan entrañable. Inconfundible, murió a los 77 años, lo intentaron operar de algo que le afectaba al corazón. Problema del corazón, claro, y pero lamentablemente entró en coma y no se generó un accidente cerebrovascular. Claro, eso lo comunicó el hijo que estuvo muy rápido en dar esa información. Rodrigo Vera, periodista que actualmente está en Chilevisión, yo le mando un beso gigante a la Carola Vera. Yo tuve la posibilidad de trabajar con ella en la red hace mucho tiempo, así que un beso gigante para la Carola. Sí, nada, el periodismo está de luto porque ha partido un grande como Alipio Vera y también, lamentablemente, pero lo decía, más allá de la industria, no tiene que ir con los que trabajamos en este medio, tiene que ir con la memoria. Son generaciones que uno vio en la tele, digamos. Claro, y la gente se queda con no sé, con Sañartu, el personaje, el jefe de la oficina, pero la verdad es que la importancia que tiene tanto, incluso voy a mencionar al Alarcón, porque era su partner, Fernando Alarcón, que está sufriendo mucho. Rabani fue uno de los fundadores de TVN, digámoslo, a fines de la década del 60, junto a Jorge Navarrete, estaba incluso Bertrán, era esa generación de estudiantes de periodismo que hicieron la televisión pública en Chile a fines de los 60. Y después, claro, hizo el Happening con Ja, pero la gente lo recuerda a partir de esto, pero el hombre dirigió, si no me equivoco, como 7 veces el Festival de Viña. Lo que pasa es que es de una generación también, hay que decirlo, en que, para que se entienda, el Pollo Valdivia, claro, está conduciendo talk show, en fin, se involucra en los contenidos y todo, pero hoy, son excepciones. Antiguamente, eso era parte de, es decir, tú trabajabas delante de pantalla, pero también trabajabas detrás de pantalla. No quedaba otra. Claro, Eduardo Rabani era director del Happening con Ja y yo hoy día escuchaba en una entrevista radial a Maite Montenegro que decía que de repente cuando iba a dirigir otros sketches en los cuales él no estaba, se sentaba en el switch con peluca y con pestañas. Todo el rato. Y además, muchas veces los ejecutivos de TVN de la época decían ¿de qué va a venir disfrazado a la reunión Rabani? Porque no alcanzaba a cambiarse ropa. Entonces tenía esa... La Pobla, lo que dije, una serie de cosas, domingos, dominicales, pero también él tenía la otra faceta,
la faceta de director, la faceta de productor, un tipo detrás de cámara. Bueno, en los últimos años, fíjate que hizo sociedad con Fernando y hacían presentaciones de empresa, donde seguían haciendo el personaje de la oficina y la Espinita, Sañartu. Sañartu y Canitrot. Con mucho éxito. El hombre hasta el final, estuvo, yo lo entrevisté ahora, muy disconforme por el rumbo que estaba tomando. Pero siempre, nunca se guardó su comentario, siempre lo expresó. Un italiano vehemente, saludo también a la Jime Rabani, su hermana. Beso gigante a su hermana. A Janito también, a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de alguien que estuvo, te diría yo, casi 50 años y un poco más en la televisión. Y además estuvo en televisión cuando se llevaron para allá Happening, estuvo en Mega también, estuvo por supuesto en TVN. El hombre hizo una carrera importante, como decías tú, no solamente por lo que se le identifica mayormente por los personajes. Que es una cosa lógica del televidente. Claro, estuvieron ahí en el, fíjate, en la Teletón. Y en el Festival de Viña. Happening en Viña. ¿Te acuerdas cuando estaba Ray Conniff? Una maravilla, No, y sacaron hasta cómics. Sí, por supuesto. Había cómics entonces, claro, como director televisivo, como director artístico, como guionista, como actor, como periodista, como director. Claro, además, él tuvo algunas participaciones en algunas películas. De hecho, yo me imagino que en la película de ¿cómo se llama? De Padilla, sí, que es que seguramente va a salir y va a ser póstumo. Pero yo escuchaba a Fernando Alarcón, su amigo entrañable desde preparatoria. De la época del Barros Borgoño. Del Liceo Barros Borgoño, que yo me acuerdo cuando Canitrot y Sañartu hacían el minuto de confianza. Mi papá, que estudió en el Liceo Barros Borgoño, que era 2 cursos más arriba, mi papá era compañero de Toño Freire. Y cada vez que empezaban a cantar el himno del Barros Borgoño, mi papá lo cantaba con ellos. Entonces, bueno, toda una generación que disfrutó, que creció, y hay que decirlo, Pollo, el domingo era mucho más entretenido. Procom. Ahí estuvimos un rato. Y Duoc. Sí, pero entonces fue también un hombre formador. Era un profe también. Era profe y formó a mucha gente de la que está hoy día en la televisión chilena. Pero aparte de eso, a mí me tocó ir más de alguna vez Happening, invitado. Claudia formó parte del Happening cuando era niñita, era chiquitita. También fue parte del show de Gloria, todo eso. Entonces conocimos muy bien a y eran intensos, pero súper amorosos. Uno llegaba invitado todo perdido, ¿qué iba a hacer aquí en sketch del Happening? Y se acercaba, como decías tú, caracterizado, así llegaba así y se te hablaba, ya, tú te paras de acá, sí, tenés que decir esto, ya, y listo, y entre medio pedrero. La verdad es que era un grupo que cada uno tenía lo suyo y fueron quizás por eso tan recordados, porque claramente el Happening con Ja, por los años que estuvo en la época más triste y dura de nuestro país, la dictadura, ellos trajeron alegría y por eso también les querían pasar la cuenta. Sí, y de hecho... Porque ellos eran el circo, no, y él mismo se desmarcó de eso. De hecho, Eduardo Rabani, en varias entrevistas, también en su libro, si no me equivoco, que se llamaba Con Ja y Sin Ja, habla que de alguna forma le pasaron un gol a la dictadura. Porque él ríe cuando todos estén tristes, ríe solamente por reír. Bueno, decía relación con ese Chile, porque recordemos que el Happening comienza el año 1978. Claro. Hacer humor en la televisión nacional, Pollo, con un censor permanente en dictadura, no era fácil. Entonces, estaba todo en contra. Tenías permanentes revisiones y censura. Entonces, yo creo que también tiene una mayor validez lo que hizo ese lote. Rabani, Alarcón, posterior Pedrero, y cuando se suma Maite Montenegro con Gloria Benavides, que son, digamos, los 5 originales, si se quiere, del Happening con Ja. No, notable en términos de lo que fue la carrera de Eduardo. Como te digo, hasta hace muy poco seguía dando entrevistas y dando su parecer respecto a cómo el rumbo que toma la televisión. Ahí está Piti Poti. Escuchemos. Despejará sus bronquios. Hay un detalle que no puedo olvidar porque yo tengo una memoria elefante, pero además me impresionó mucho en la época que estaba Jesucristo Superestrella. Ellos hicieron Jesucristo Superestrella andino. Sí. Adivina qué personaje. Paco Mairena era Judas. Rabani hizo de Herodes y bailó como Herodes y todo el tema. Incluso Alarcón hace el papel de Poncio Pilato. Claro. Maite Montenegro, si no me equivoco, hacía de Magdalena. María Magdalena. Entonces, y una cosa artesanal. Se llamaba Par, Pedrero, Alarcón, Rabani.
Exactamente, pero antes eran los paparazzi. Los paparazzi. Y entonces, claro, pero era él el que ponía la autoridad, era el que ponía la voz. Y incluso tenía que interactuar de repente con personajes que era su jefe, ¿te acordás? Sí, claro, ni más ni Mandiola. menos que... No, claro, pero... Habían roces con la línea editorial del canal, entonces como que ellas entendieron que ellos de alguna manera las protegían, Sí. ¿verdad? Las tenían como y lo que decía Marilu Cueva, que estaba muy afectada porque ella sentía también que era un padre para ella, que Eduardo Rabani era el señor Sañartu. O sea, así era en términos de existe la industria. Así es. Vamos a la pausa comercial, ya regresamos con más Talk Show.